Creo que está carga. Ya empezó. Buenas tardes, mi nombre es Tania Sofía Villanueva Trejos, estoy en compañía de mi compañero Sneider Soto del Alcázar. El día de hoy vamos a presentar el parcial final de la materia Pensamiento Administrativo y Teorías Organizacionales. Empezaré con el primer punto, que nos habla como cuáles son los principales factores institucionales y culturales que favorecen la persistencia de prácticas corruptas en la administración pública colombiana. Para este punto nos enfocamos no únicamente en los factores de la cabeza del Estado, sino tomamos en cuenta los diferentes aspectos que podían tener las personas del común y de cómo esto podría ayudar a que persistieran los actos corruptos. Bueno, el primer factor importante que encontramos fueron los controles institucionales. ¿Cuál es la importancia de estos controles siendo la cabeza del Estado prácticamente? El Estado frente a la corrupción tiene una responsabilidad bastante amplia, ya que tiene la responsabilidad de tomar un control más grande sobre estas acciones. ¿Qué pasa cuando el Estado no toma conciencia o simplemente lo pone en un segundo lugar? Cuando no se muestra interés o no se muestra la suficiente importancia a esta problemática, se puede dejar y se deja en un segundo plano por ponerle más prioridad a otros temas, ya sea temas de política, temas de farándula y otras cosas, y no se ve este problema como algo importante. Se reducen los esfuerzos y no se toma como acciones que puedan ayudar a erradicar el problema desde cero o que lo ayuden a quitar del todo. Se crea un ambiente propicio y un ambiente permisivo, el cual hace que las personas que hacen estos actos no vean como esto como algo que tuviera una consecuencia, algo que puedan hacer sin que pase algo malo y simplemente lo hacen sin miedo a ser descubiertos o simplemente no les importa ser castigados, ya que las consecuencias pueden ser mínimas o se normaliza bastante. Entonces, al ver esto, también hay una normalización de estas prácticas corruptas y al hacer esto, las personas también les genera desconfianza como el gobierno ignora estas prácticas porque no se toman en cuenta y a ellos les va a dar miedo denunciar las diferentes prácticas corruptas porque saben que si lo hacen no van a haber medidas que sancionen a estas personas. Y esto también hace que se reproduzca el problema. Entonces, para esto, citaré a Alex Hernández en la Moralidad Pública y Administrativa, en la lectura 14, la cual nos habla de los frágiles controles institucionales y el débil Estado de Derecho permiten que la corrupción se vuelva sistemática. También esto se refiere a que si el Estado no hace nada por erradicar esto, pues se vuelve sistemático y prácticamente va creciendo poco a poco. El segundo factor que encontramos son los intereses privados sobre los intereses colectivos. En esto encontramos que se generan una priorización, por así decirlo, o un favoritismo ante los intereses de los grupos privados por su gran adquisición económica a comparación del común o la gente normal, por así decirlo. Entonces, esta gente sin los recursos suficientes a comparación de estos grupos, tienden a ser minimizadas y estas personas a beneficio propio terminan teniendo más resultados o se generan cosas que realmente a todo el mundo necesita y no se les dan importancia. También a consecuencia de esto se genera una pérdida de recursos masiva, la cual ya sabemos que los recursos son para todas las personas y deberían darse por todas las personas de manera igualitaria. Pero al desgastarse los recursos, muchos de estos no se terminan dando a las personas que realmente los necesitan, sino a personas que no se esfuerzan por ellos y que solo por su capacidad adquisitiva pueden conseguirlos. Entonces, también esto afecta la calidad de los procesos, afecta la calidad cultural y el alcance de los diferentes recursos no llega a las personas que debería llegar. Muchas veces como estas élites están concentradas en partes estratégicas del país, solo en esas partes es donde se concentran estos privilegios y se olvidan muchas de las regiones que por sí ya están olvidadas. Entonces, en la lectura, también en la lectura 14, la moralidad pública y administrativa,
Alex Hernández nos habla sobre cómo los grupos privados han tenido un éxito notable en la captura de procesos y tomas de decisiones políticas, asegurando así que los intereses económicos prevalezcan sobre los intereses colectivos. Entonces aquí mismo se ve como las decisiones políticas, el tema de contratación estatal y todas estas cosas se ve a un segundo plano dependiendo quién tiene más poder o quién tiene la capacidad de dar más cosas. En el tercer factor importante que encontramos la falta de transparencia en los diferentes niveles institucionales. ¿Qué importancia tiene esto? Es un factor que de suma gravedad. ¿Por qué? Porque las instituciones de nuestro país, que son las encargadas de administrar justicia y que son las que prácticamente administran todo este tipo de recursos, no tienen transparencia en lo que hacen con su toma de decisiones, qué hacen con los recursos, qué hacen con los impuestos, y la rendición de cuentas prácticamente se va abajo. Como ya lo hemos visto, la rendición de cuentas es un factor súper importante que nos ayuda a tener un control sobre los mecanismos estatales, sobre qué hacen con nuestros recursos, sobre toma de decisiones, procesos estatales, y esto facilita a que estas personas hagan lo que quieran con ese tipo de recursos, ya sean económicos, sean administrativos, sean de temas legales, que temas ilegales. Simplemente no hay la transparencia suficiente de decir qué pasó con un voto, qué pasó con una toma de una decisión importante, qué pasó con una elección de alguien importante. Son cosas que no se sabe, y como no hay transparencia en los diferentes departamentos de Colombia, y esto se presenta en los departamentos, municipios, dentro de las ciudades, y esto ya es una problemática que está creciendo cada vez más. ¿Cómo lo podemos ver? Genera múltiples alarmantes estadísticas, ya que pues también en la lectura Moralidad Pública y Administrativa de Alex Hernández, nos habla sobre el índice de transparencia departamental. En esto se examinaron los 32 departamentos y se examinaron las diferentes gobernaciones. ¿Qué pasó con esto? Lo que fue el Chocó y la Guajira presentaron un nivel altísimo y un nivel extremadamente grave de corrupción, con más de 40% donde se veía la falta de transparencia con las personas, mientras que 10 de las gobernaciones que se examinaron también se pusieron en un riesgo alto, pero la Guajira y el Chocó se situaron en un riesgo muy alto. Entonces se ve como la transparencia en Colombia se está dejando al lado y las personas no tienen derecho a exigir este tipo de cosas. Listo, siguiente factor que encontramos es la baja participación ciudadana y el desconocimiento. Es muy importante, y este es un factor cultural que encontramos, porque no únicamente son institucionales, también es de las personas del común, las personas que muchas veces contamos con los recursos de saber qué está pasando con nuestro país. Muchas veces es porque las personas no generan un interés en decir, ¿qué pasa si no voto? Si yo voto, no pasa nada. Si levanto la voz por una injusticia social, no pasa nada. Si desconozco qué está pasando con los recursos, a dónde se van los impuestos, qué están haciendo con mi dinero, no pasa nada. Muchas veces esto sirve como un bajo interés. ¿Y esto qué hace? Que los funcionarios del Estado y sus decisiones democráticas sean puestas en un segundo lugar, y ellos prácticamente hacen lo que quieren con esta información que ellos tienen. Entonces, si ellos ven que no hay necesidad de dar la información al público porque al público no le interesa, van a seguir haciendo muchas de estas cosas por debajo de cuerda porque a nadie le importa. A muchas personas no tienen la capacidad de decir, bueno, ¿qué pasó con esto? O me importa más la televisión o me importa más qué está pasando en el país. Muchas de estas cosas son importantes, pero tenemos que también reconocer y no caer en el prejuicio y no estar sesgados en una burbuja de privilegios, en decir que no todas las personas tienen los recursos suficientes para exigir esta transparencia y para que se nos hable con esto. Muchas de las personas no tienen los recursos para tener un televisor, para estar informados por la tecnología. Entonces tenemos que también reconocer que muchas veces no es culpa de las personas, sino que realmente no se nos está informando, y esto también puede ayudar por parte de la sociedad a que las personas que están en el alto mando hagan muchas de estas cosas
y no realmente no se tomen estas decisiones importantes. Esta parte la pudimos ver en la lectura Democracia Participativa y Corrupción Electoral en Colombia, y es la lectura 13, donde Juliana Sánchez nos dice: el desconocimiento de los derechos electorales y la baja educación política contribuyen a la repetición de prácticas corruptas, y es bastante importante para reconocer como personas que podemos ayudar para que esto no se repita. Y a continuación, mi compañero les hablará sobre el segundo punto. Muchas gracias. Bueno, yo voy a resolver la pregunta de cuáles son los principios rectores del sistema de contratación estatal y cómo se aplican en los procesos de selección a contratistas. Esta información la podemos ver en la Ley 80 de 1993, donde nos brinda unos principios como lo son la igualdad, la prevalencia del interés general sobre el interés particular y la no discriminación de ningún contratista al momento de participar en ofertas estatales. Digamos que la aplicación de esta ley sobre las ofertas de los contratistas las vemos en que se hizo la creación de normas y principios que se aplicaron a todas las entidades estatales para poder realizar los procesos de contratación. De igual manera, se eliminaron los trámites innecesarios que dilataban la oportuna realización de los contratos, esto con el fin de poder pues, hacer más ágiles estos procesos. De igual manera, se anexaron cláusulas a los contratos estatales que garanticen el cumplimiento del objeto del contrato, obviamente en pos de garantizar el bienestar social del público y que la finalidad del contrato se cumpla a cabalidad. De igual manera, se trata de brindar una autonomía de voluntad a las partes que celebran el contrato, obviamente pues para que cada cual desde su punto de vista, desde contratista o contratante, pueda, digamos que, garantizar la debida ejecución del contrato y sus garantías. Digamos que la segunda ley que, que nos brinda principios rectores para el tema de la contratación estatal es la ley 1150 del 2007, la cual trató de reformar o reformó la ley 80 de 1993. Esta buscó garantizar principios como lo son la eficiencia, la transparencia, la publicidad y la selección objetiva de los contratistas, y también digamos que se enfocó bastante en la integración de las nuevas tecnologías por decirlo así, a la contratación estatal. Pues obviamente con el avance de la tecnología se vieron necesarios, digamos, realizar nuevos trámites para poder seguir a la vanguardia de la contratación estatal a nivel mundial. Digamos que su aplicación se garantizó por medio de la creación de nuevas rutas de contratación abreviadas, se trataron de simplificar los procesos para poder realizar la contratación. También se aprobó lo que es la realización de manera electrónica, la contratación de manera electrónica, pues teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, fue un plus que sirvió bastante para que la contratación fuera más efectiva y más rápida. De igual manera, también se hizo una nueva distribución de los riesgos de los contratos, se reformuló la selección objetiva, se dieron nuevos parámetros para determinar cuál es cuál podía ser la selección de un contratista, obviamente basándonos en la objetividad. También digamos que se cambió el concepto de la calificación y clasificación del registro único de proponentes. De igual manera, se generaron nuevas garantías en los contratos para los contratantes y para los contratistas, esto obviamente pues tratando de salvaguardar pues obviamente sus derechos. La publicación de los pliegos de condiciones y estudios previos para las ofertas, esto con el fin de poder dar un principio de publicidad y que los contratistas pudieran estar, digamos que bastante informados sobre cuál es la oferta que lanza el Estado, y de esta manera pues ver si realmente son competentes o no a la hora de aplicar un contrato estatal. La publicación de reglas generales de la audiencia pública para la adjudicación de las licitaciones. Se determina que es una regla general la audiencia pública al momento de adjudicar un contrato estatal o una licitación. ¿Listo? También digamos que se precisa cuál es el tratamiento que se utilizará para las cooperativas y asociaciones de entidades territoriales. De igual manera, en las disposiciones generales promociona todo el tema de las pequeñas y medianas empresas y grupos marginados que se asocian bajo la modalidad de cooperativas y demás, o de pymes. Esto con el fin de poder, digamos que, brindar también o dar alcance a que estos pequeños contratistas que desean estar o aplicar estos contratos estatales, pues se vean, digamos que también beneficiados y se tengan en cuenta.
también digamos que fija el debido proceso de la delegación, la desconcentración y todo el marco de la contratación de estas entidades. También digamos que realizó el no cobro de los pliegos de condiciones, porque digamos que en la primera ley para poder, digamos que adquirir esta información debía hacerse un cobro, entonces esta ley reforma para que estos pliegos de condiciones, digamos que ya no sean, por decirlo así, cobrados, sino que sean de interés gratuito. Digamos que también se hace una actuación posterior a la declaratoria de desierta a la liquidación, se estandarizan los pliegos para algunos eventos, se crean sistemas de contratación pública de lo que es el SIRVE, lo que son, entre otras, herramientas que nos brinda el Estado para poder contratar públicamente, y reformula las exigencias de los parafiscales que se encontraban en la ley 789. Toda esta información la pudimos obtener de la lectura que se llama Características del Sistema de Contratación Estatal en Colombia, donde sus autores son Raquel Durán Angarita, Lilia Araceli Reyes Carvajal, Mayra Magdalena Delgado. Bueno, y bueno, habiendo respondido a esta pregunta, le cedo la pregunta a mi compañera nuevamente para que pueda explicarnos la pregunta número 3. Bueno, muchas gracias. La tercera pregunta que nos habla sobre qué importancia tiene la planeación estratégica en la gestión pública para alcanzar objetivos de desarrollo sostenible. Para esta pregunta tenemos que tomar en cuenta y tenemos que responderla de una manera que es indispensable. La planeación estratégica para alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible es indispensable, ya que nos ayuda a generar una herramienta para que estos objetivos se puedan desarrollar de una manera más organizada, más clara y más objetiva, que se pueda mirar cómo podemos llegar a solucionar y a satisfacer las necesidades del presente sin comprometer a las futuras generaciones, satisfaciendo qué podemos ayudar con las problemáticas actuales, mirando los contextos sociales, los contextos socioeconómicos de la actualidad, cómo están viviendo las personas de manera de los ámbitos económicos, sociales y ambientales. Y en este momento, pues podemos decir que pues la planeación estratégica es bastante importante porque nos ayuda a generar un progreso social, estableciendo procesos de mejora continua, ya que tenemos que saber que estamos en un ámbito global que va avanzando continuamente y que asimismo no se queda estático, sino que va avanzando a medida que va avanzando la sociedad, valga la redundancia. Entonces, asimismo, como va avanzando la sociedad, tiene que irse moviendo las diferentes estrategias para no quedarse en una estructura rígida, en una estructura que no se mueve, sino en algo que va avanzando y se va moviendo, favoreciendo a la comunidad y también anticipándose a futuros posibles desafíos, generando un balance objetivo entre cómo estas herramientas nos pueden ayudar, pero también mirando las acciones que pudimos tener en un pasado, tomando las que nos puedan ayudar para un futuro y también reconociendo las que debemos dejar atrás o que debemos mejorar para que no se queden en lo estructural. Así con una manera, se puede, por así decirlo, que nos ayuda a que esto sea de manera racional, de manera coherente y de manera eficiente, ya que así esta planeación genera algo que es muy organizado y algo muy directo para llegar a cumplir estas capacidades que podemos tener a futuro. No olvidemos que la planeación estratégica es lo que nos ayuda o es una guía de gestión para que las empresas, las organizaciones y las diferentes instituciones lleguen al éxito a partir de estos diferentes objetivos, pero cumpliéndolos de una manera que nos ayude a todos, que ayude a la economía, que ayude al medio ambiente y que pongan pie a los diferentes contextos socioculturales y a los diferentes estratos, a los diferentes sexos, etnias, razas, y que nadie se sienta indiscriminado. Asimismo, los ODS tienen un enfoque diverso y los ODS, no olvidemos que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y tienen como su enfoque siempre mirar hacia el futuro y con esto un enfoque diverso que podemos aplicarlo a medida que se mueva la sociedad y a medida que la vida, por así decir, cambie. En busca de satisfacer las necesidades de manera activa
Se busca que todo esté de manera rigurosa, de que se cree un cronograma, datos como que esté muy bien puesto lo que es el tema de la problemática, la visión, la identificación de los diferentes recursos que tenemos a la mano, cómo podemos conseguirlos, también un plan de acción para poder saber cómo nos movemos en este ámbito, cómo podemos hacer para llegar a este objetivo mayor, planeándolo de manera acertada, sabiendo cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades para no caer en esas debilidades, sino mejorar las fortalezas y también mejorar en sí cómo podemos erradicar estas debilidades. La planeación estratégica se considera como un factor importante y esto puede ayudar a las ODS a seguirse desarrollando de manera continua, de manera estratégica y que puedan surgir de buena manera. Para esta, para replantear y asegurar que la planeación estratégica es indispensable para este desarrollo de estos objetivos, estuve revisando la lectura número 10, que habla sobre la reseña acerca de la planeación estratégica, en donde nos dice textualmente que la planeación estratégica resulta ser clave en la organización administrativa, tanto pública como privada, y asimismo para poder alcanzar el éxito. Aquí mismo y acá en la lectura nos los dicen claramente que es indispensable ya que nos ayuda a alcanzar el éxito, reconociendo las diferentes capacidades que tenemos y siendo un factor es muy importante que nos auxilia en un consenso de diferentes factores sobre la participación, el compromiso y la priorización de diferentes ámbitos en los que podemos estar involucrados sin salir de lo... Hay que tener una organización, pero no volver una estructura rígida que no nos permita avanzar. Para esto, a continuación, mi compañero les hablará del punto número 4. Muchísimas gracias. Voy a resolver ahora en qué consiste el sistema de mérito en la administración pública y cuál es su fundamento constitucional en Colombia. El sistema de mérito de la administración pública en Colombia son el compilado de valores sociales que garantizan la seguridad política, la seguridad jurídica al momento de realizar la elección de los contratistas o de los administradores públicos en las entidades estatales. Digamos que esto es sumamente necesario para evitar caer en temas de corrupción para la perpetuación de diferentes sectores políticos en el poder y que buscan acaparar de cierta manera los servicios públicos y tener una influencia permanente sobre las entidades estatales para, digamos que, fomentar el clientelismo y la desviación de los objetivos de las entidades públicas. Entonces, digamos que por medio del sistema de mérito en la administración pública, lo que garantizamos es que la contratación de los contratistas estatales sea totalmente integral, sea imparcial y digamos que se rija bajo ciertos valores que permitan, que nos permitan, digamos que llegar o que la persona más idónea para el cargo pueda adquirirlo. Digamos que los valores que busca resaltar este sistema de mérito son, por decirlo así, el mérito, la capacidad, la objetividad, la imparcialidad, la eficiencia y la eficacia, ya que esto ayuda a suprimir las voluntades ajenas que puedan, digamos que de cierta manera transgiversar los fines de las entidades y de por sí transgiversar los fines de los contratistas, haciendo que el servicio que se preste ante el público, ante el conglomerado social, pues sea íntegro y no, digamos que de cierta manera se vuelva arbitrario y solo sea aplicable para ciertos sectores del país. Digamos que el fundamento del sistema de mérito administrativo lo encontramos en el artículo número 125 de la Constitución Política, al cual voy a situar textualmente a continuación. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de selección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Los funcionarios cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley serán nombrados por concurso público. El ingreso a los cargos de carrera y el acceso en los mismos se hará previo al cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes. El retiro se hará por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo,
por violación del régimen disciplinario o por las demás causales previstas en la Constitución o la ley. En ningún caso la afiliación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera o su ascenso o remoción. Los periódicos establecidos en la Constitución política o en la ley los periodos establecidos en la Constitución política o la ley para cargos de elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del periodo para el cual este fue elegido. Entonces, digamos que aquí la ley nos vuelve a ratificar que la ley será muy enfática en cuáles serán los lineamientos que deben seguir los contratistas para poder acceder a estos cargos, y de igual manera que su elección no se hará de manera arbitraria, no se tendrá presente su postura política, ni de igual manera no se tendrá presente factores externos a los que son objetivamente exigibles para poder aplicar estos cargos, como lo son la capacidad, el mérito que tenga la persona de empezar o de tomar estas vacantes en estatales. Digamos que esta información la pudimos sustraer de la lectura llamada Los Fundamentos Institucionales del Mérito, la obligada distinción entre la función pública y el empleo jurídico y el empleo público. Esta lectura tiene como autora Joan Prats, de Català, estoy en la institución de gobernabilidad de Barcelona. Como último, y para terminar las preguntas planteadas en este parcial, tenemos la quinta pregunta que dice, ¿cómo se manifiesta la tensión entre el centralismo fiscal y la autonomía política de las entidades territoriales? Entonces, primeramente, para poder determinar cuál es la tensión que existe entre el centralismo fiscal y la autonomía, y la autonomía política de las entidades territoriales, debemos comprender ambos conceptos, entendiendo que el centralismo fiscal es, por decir así, la concentración de decisiones y de ingresos que provienen del fisco en el gobierno central, digamos que relegando a un segundo plano a las entidades subnacionales que de pronto operan solo en ciertas regiones del país. Por decirlo así, las grandes decisiones y todos los ingresos generados por los impuestos se concentran en el gobierno central, haciendo que para las entidades, o dejando en un segundo lugar, como lo decía anteriormente, a las entidades departamentales o que se encuentran esparcidas por el territorio. La autonomía política de las entidades departamentales es la facultad que tienen estas de gobernarse con normas propias, de administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para su funcionamiento, priorizando la correcta dirección de los recursos y sus territorios, para satisfacer de una manera mucho más inmediata eh, eh, los, las necesidades que tengan que solventar en cada región. Entonces, esta autonomía que tienen de poder gestionarse a ellas mismas de una manera más inmediata sin depender de cierta manera del control del gobierno o del Estado central. Digamos que la tensión que podemos ver entre las entidades departamentales y territoriales y el centralismo fiscal a nivel estatal es que pues las entidades territoriales tienen la facultad de, por decirlo así, ejercer o tienen la competencia de ejercer sus funciones en las ciertas regiones donde se encuentran establecidas, pero al depender directamente de los ingresos o al de pronto tener los recursos limitados, pues ya que la mayor parte de los ingresos fiscales se encuentran concentrados en el Estado, pueden verse, digamos que con presupuestos muchos más reducidos, lo que hace que sea más complejo su operación, puesto que limita bastante pues, sus planes de acción o los objetivos que ellos delimiten en sus planes. Entonces, digamos que estos presupuestos limitados generan de cierta manera una restricción para su operación. De igual manera, cuando también tenemos concentrado todo lo que son las decisiones y los ingresos fiscales en el Estado central, se hace mucho más complicado, digamos, redireccionar estos ingresos fiscales a estas entidades departamentales o territoriales, haciendo que sea mucho más lento la ejecución de estos ingresos o el reparto de estos dineros entre las entidades.
digamos que esto hace que pues de cierta manera la operación muchas veces sea más lenta para estas entidades al solicitar al Estado central mayores recursos para poder generar función pública, ¿sí? Y de igual manera, al estar todo el dinero concentrado en el gobierno central, pues digamos que también se ve mucho más vulnerable a tendencias de ciertos partidos políticos que nos representan en el Congreso. Nos vemos, digamos que mucho más expuestos a la aprobación de ciertos proyectos de ley en el Congreso Nacional para poder, digamos que, suministrar mayores recursos a ciertas entidades departamentales. Entonces, digamos que esta es la tensión que genera la concentración de estos dineros y de las decisiones a nivel fiscal en el gobierno central. Y con esto, digamos que ya culminamos las preguntas planteadas. Agradecemos a todos por su atención. Muchísimas gracias.